Muchas gracias, María Elena, por tu introducción. Un buen día para todos nuestros asistentes, participantes a este seminario. Como ya es, digamos, costumbre, son seminarios que estamos llevando a cabo en la red casi siempre los días miércoles y a esta hora. Eh, Bienvenidos todos y muy especialmente gracias a Relieve, que es la red latinoamericana de investigación en energía y vehículos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana este trabajo, que es un trabajo de unos 3 años que hemos realizado de la mano de muchas empresas, como lo van a ver, una colaboración muy interesante, pero sobre todo financiado pues, por nuestra universidad y por el gobierno local, por la autoridad ambiental local. Y este trabajo es una articulación interesante entre universidad, empresa y Estado para llevar un tema de ingeniería muy concreto, que es algo tan específico como cuantificar la emisión de material particulado en términos de factores de emisión, y cómo por una voluntad política muy interesante se logra llevar a política pública, elementos que han contribuido a política pública. Permítanme 2 segundos para presentar mi grupo de trabajo. Esto no es un trabajo que hago yo, somos un grupo de unas 22 personas. Ese grupo se llama Manejo Eficiente de la Energía, el acrónimo es GIMEL. Y dentro de esas 22 personas, pues tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado y personal investigador contratado por proyectos. Tenemos un laboratorio de máquinas térmicas, dentro del cual ustedes pueden ver acá un freno dinamométrico al que hay un motor unido, y ahí hacemos ensayos de combustibles y de motores. Pero también, digamos, lo requiere el medio y tenemos donación de empresas, hacemos ensayos también en vehículos, en carretera. Aquí en la parte inferior ven pues la interacción que tiene el grupo en la izquierda con entidades de gobierno, donde tenemos proyectos con ellos presentes o que ya hemos realizado. En la derecha con un número importante de empresas colombianas, sobre todo en temas de combustibles y vehículos. Y en el centro pues la interacción que tenemos con diferentes universidades hermanas, no solo en Colombia, sino también en otros países como ahí se ven, por ejemplo, Brasil, Chile, Estados Unidos y España, entre otros. Y México, con México también tenemos relación. Bueno, reconocer que en el Valle de la Aburrá, igual que en todas nuestras ciudades grandes del planeta, ahora mismo tenemos problemas ambientales. En particular, la imagen que ven en la parte superior es nuestro Valle de la Aburrá mirado desde el centro hacia el norte. El Valle de la Aburrá, Aburrá es el nombre del río que lo coge a su vez de los indígenas aburráes que habitaron antes de la conquista la región. Y esta es lo que quisiéramos tener aire limpio, con una calidad respirable como un derecho fundamental. Tenemos los 3.6 millones de habitantes, una de las zonas más densamente pobladas del planeta en este momento, que es esta región, en un gran cañón ubicado a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Contamos, por fortuna, con una autoridad ambiental muy sólida, muy comprometida, una autoridad ambiental que, valga la cuña, está cumpliendo 40 años en este año de 2020. Felicitaciones. Un saludo muy especial para nuestros amigos del área metropolitana que están conectados, y que en el año 2017, por decreto, sacó un plan integral de gestión de calidad del aire, como PIGECA, y ese plan es nuestra hoja de ruta, es nuestra hoja de navegación para llegar con un aire limpio al año 2030, cumpliendo los requerimientos que dice la Organización Mundial de la Salud. En particular, en lo que se refiere a emisión de material particulado de tamaño 2,5 micras o inferiores, pues ellos se plantean
debe ser menor a 10 microgramos por metro cúbico, que es más o menos lo que se puede ver en un día como estos. No obstante, en la foto inferior está esa imagen indeseada, que cada vez es más frecuente en todo el mundo, en grandes conurbaciones, en las que pues, se elevan por razones indeseadas, como digo, esa concentración de material particulado. A nosotros, igual que ha pasado recientemente en nuestra capital, en Colombia, en Bogotá, nos llegan muchas fuentes distintas a las fuentes móviles y distintas a la industria o fuentes fijas de contaminación de partículas, como son, pues, en algunos episodios arenas que llegan desde el Sahara y en otros, pues, las plumas de los grandes incendios forestales. Para tal fin, nuestra autoridad ambiental local también emitió por decreto un POECA, se llama, que es un plan operativo en episodios críticos de calidad del aire que salió en el año 2018. Y en ese plan, pues, digamos, están medidas muy estrictas de circulación de vehículos y de operación de empresas durante esos días críticos. Y esto tiene que ver con el trabajo que les voy a presentar a continuación. Muy rápidamente, nuestro PIGECA, o Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, está conformado por 10 ejes temáticos que se ven ahí, y ellos tienen a su vez 5 pilares que los atraviesan a todos, son comunes a todos, como los ven abajo. Nuestro proyecto de determinar los factores de emisión para el Valle de la Aburrá está enmarcado en el primer eje temático: generación, aprovechamiento y fortalecimiento del conocimiento científico y tecnológico, pues en este caso para cumplir con las metas de la Organización Mundial de la Salud al año 2030. A su vez, cada eje temático tiene una cierta línea de acción y unos responsables para ello. En particular, el eje temático 1 pues, tiene 8 líneas de acción, y dentro de ellas, si ustedes ven resaltadita ahí en la presentación, la número 4, y es que debemos hacer una mejora continua del inventario de emisiones, que normalmente se despiden anualmente. Y para, claro, tener una mejora continua del inventario de emisiones, pues se requieren factores de emisión. Factores de emisión que hasta antes de este proyecto se hacían de la mejor forma posible, y es con modelos. Y dentro de los modelos, pues los más asertivos han sido los del IVE, del International Vehicle Emissions Model, sobre todo por las características de nuestra región, un país en vía de desarrollo con una concentración muy alta de población. Entonces aquí es donde se enfoca nuestro proyecto. Decir que es un proyecto de ingeniería con algunas innovaciones al campo científico que las voy a rescatar en un momento, pero que no hubiese tenido lugar sin la voluntad política de la administración de esta entidad, que fue el área metropolitana del Valle de la Aburrá, que es, digamos, parte del éxito de que estos proyectos de ingeniería se cristalicen y lleguen a convertirse en sustento técnico a la toma de decisiones políticas. Un factor de emisión, para quien no esté familiarizado, pues, digamos, es una masa de un contaminante criterio determinado que se asocia a la actividad que lo genera. Normalmente el nombre factor es curioso, debería ser como más bien un índice, porque eso es un número que relaciona, en caso de fuentes móviles, pues cuántos gramos de un contaminante criterio se emite a la atmósfera por cada kilómetro que recorre ese vehículo. Y la aproximación que nosotros vimos es que se pueda convertir en un índice de herramienta a nuestros tomadores de decisiones en cuanto a posibilidad de renovación tecnológica de parque automotor, como lo vamos a ver, o implementar políticas de restricción de movilidad selectiva, no solo por sus subsectores de parque automotor, pero también por zonas específicas del área metropolitana. Nos ha servido pues como elemento para desarrollar programas de autorregulación empresarial, para fijar techos de emisiones de las empresas.
Y también, como lo más importante en este caso, que es soportar la mejora continua de nuestro inventario de emisiones en el área metropolitana. Entonces, digamos que acá es donde se unen la ingeniería con la política, con la dirección política. Bien, ya yendo al grano, este proyecto entonces se hizo en dos partes. La primera parte fue determinar los factores de emisión de vehículos livianos y motocicletas en el Valle de la Aburrá. Por eso se llama FEBA, Factores de Emisión, Valle de Aburrá, fase 1. Contamos con la colaboración, mejor dicho, valiosísima, pero además es indispensable para ese proyecto, que fue de Ecopetrol. Una participación decisiva, no solo por el personal humano que nos acompañó, sino también por los equipos que pusieron para el proyecto. Entonces, Ecopetrol, que están varias personas conectadas, de una vez les doy el agradecimiento. También a otras empresas que se nos unieron, Renault, Incolmotos, Yamaha, que junto con Auteco nos facilitaron las motocicletas de prueba. Y a nuestros amigos de la Universidad Tecnológica de Pereira, que también se nos unieron. Entonces, este proyecto, cuando uno habla de factor de emisión, hay un paso previo, y es conocer el ciclo de conducción. Y una cosa en la que ya sabemos que hay un gran experto entre nosotros en la red, que, bueno, es José Ignacio Huertas, el creador y fundador de la red. Bueno, nosotros, en este caso, como aspecto novedoso, frente a las aproximaciones que encontramos en la literatura para determinar nuestro ciclo de conducción, es el siguiente: que tuvimos en cuenta muchos elementos para definir las rutas de medición en el Valle de la Aburrá. ¿Sí? Elementos no solamente de consulta a expertos, sino también modelos de tráfico que nos permitieron ubicar las rutas más claves por las que se debían hacer la toma de datos. Luego, adicionalmente, tuvimos, digamos, todo un estudio previo de análisis de bases de datos de vehículos, que, para poder medir, que tendrían que ser, pues, los vehículos más representativos de la región. Todo eso lo consolidamos en un ciclo de conducción que, digamos, como carácter novedoso a nivel mundial, radica en que a cada microviaje, porque esto es realizado por la técnica de microviajes, un análisis estocástico clásico, pero la ventaja fue que a cada microviaje le asignamos una pendiente de carretera determinada, que eso es muy nuevo. Y el otro elemento nuevo es que, con toda la información estadística de Big Data que teníamos, pues aprovechamos la técnica del clustering para, mediante agrupamiento, sacar los microviajes que nos representaran más fielmente los patrones de tráfico de conducción de nuestra región. Una vez sintetizados como entonces primera fase, antes de ir a un factor de emisión, esos ciclos, ya nos fuimos donde nuestros amigos de la Universidad Tecnológica de Pereira, que tienen un banco de rodillos para reproducir ciclos de conducción. El banco de rodillos de la UTP es muy particular, tiene una bondad que es única entre los que tenemos en Colombia, que tampoco son muchos, quizá el de Ecopetrol en el ICP, en Piedecuesta, y alguno más en Bogotá. Pero la ventaja de este es que nos permitía fijar la pendiente para poner resistencia en la rueda del vehículo. Y daba la fortuna de que Pereira, pues, está ubicado a la misma altura sobre el nivel del mar en Medellín. Entonces teníamos la bondad de que el factor de emisión era altamente representativo de lo que teníamos en el valle. Y acá se sentaba un conductor que es profesional, una persona muy valiosa, muy querida, que está conectado hoy aquí a la presentación, Freddy Melo, que francamente no hay quien lo reemplace siguiendo un ciclo de conducción. Con un trabajo muy serio, hicimos un procesamiento de datos, unos equipos que puso Ecopetrol acá, y logramos entonces definir los factores de emisión. Esta presentación la voy a referir únicamente a material particulado, pero nosotros realmente sacamos factores de emisión de todos los gases que nos permitía el equipo Oriva, de Oriva One, de Ecopetrol. Bien, dado que salió muy bien ese primer
proyecto, pues el área metropolitana nos pide entonces que hagamos una segunda fase con los vehículos pesados, y eso lo llamamos ya FEBA 2. Nuevamente Ecopetrol es nuestro aliado protagonista en este proyecto, pero ahora se nos unen ya otras empresas. Se nos une Andemos, que nos dio acceso al RUNT, a la base de datos del RUNT, para poder tener digamos, el registro de vehículos matriculados más característicos del área metropolitana. Se nos une la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Infraestructura Física y nos provee volquetas para la prueba. Se nos une la empresa Humo, quien nos ayuda en todo lo que es el acople de los sistemas de escape. La empresa TCC, junto con Coordinadora, ellos son empresas que reparten paquetería a lo largo de todo Colombia, pero TCC en particular nos suministró 900.000 segundos de datos, segundo a segundo, de distribución de paquetería en el Valle de la Aburrá. Esa información fue sumamente clave. Y Coordinadora Mercantil, que sería su competencia, nos facilitó vehículos de prueba, o sea que muchas gracias también a estas empresas. Y finalmente Empresas Públicas de Medellín se nos unió también en algún momento puntualmente para que midiéramos unos vehículos a gas natural. En este proyecto, como es vehículos pesados, ya no se puede usar el banco dinamométrico de la Universidad Tecnológica de Pereira, y por eso es que aparece aquí una persona muy importante en la foto que ustedes ven abajo. Todos son muy importantes y con todos estoy altamente agradecidos. Incluso yo sé que vamos a tener a este ingeniero que es Sandro Faruk González como ponente en la red Relieve. Pero todos son muy importantes, solamente que en la concepción metodológica del proyecto contamos con nuestro amigo Mauricio Oces, que es un profesor muy destacado de la Universidad Federico Santa María de Chile, y él formó parte del equipo que desarrolló el IBE. Entonces él nos ayudó metodológicamente en este proyecto. Acá, bueno, nuevamente hacemos análisis de bases de datos, sobre todo de los centros de diagnóstico automotriz, para ver cuáles familias de vehículos pesados son los que más circulan en la región. Pues también el área metropolitana nos dio información de bases de datos de encuesta origen-destino, y Coordinadora y TCC pues nos dijeron qué tipo de vehículos eran los que más circulaban según ellos. Con eso hicimos unos mapas de calor en MATLAB y nos permitió identificar año y cilindrada de vehículos, los cuales pues fueron alquilados al proyecto, y con adquisición de datos pues obtuvimos finalmente la síntesis de los patrones o ciclos de conducción. Esto entonces lo que nos obligó fue a que poníamos los vehículos con los equipos a bordo y con el personal especializado de Ecopetrol. Entonces lo que hacíamos era seguir estos patrones de conducción en carretera, en unos ciclos que habíamos preestablecido, en unas rutas que habíamos preestablecido como representativas en la región nuestra. Y de ahí obteníamos los factores de emisión. Pues hasta ahora lo que vemos es algo muy técnico. Todo es factores de emisión, ciclos de conducción, etcétera. Pero aquí ya viene la parte donde se cierra esto a política pública. Y es que estos factores de emisión ya nos permitieron proponerle a nuestra autoridad ambiental mecanismos técnicos para restricción de movilidad selectiva, y también los elementos, 10 elementos le dimos para hacer un programa de autorregulación empresarial. Adicionalmente, desarrollamos esta base de datos tan valiosa, pues desarrollamos un análisis modal de emisiones que tiene sus aspectos novedosos y nos permitió proveerle datos a nuestra autoridad ambiental para ver cómo se contaminaba sin tener que ir a contaminar en las zonas urbanas de aire protegido de nuestra región, que tenemos dos por ley, una en el centro del área metropolitana y otra al sur, y en algunos corredores viales de interés para nuestra autoridad ambiental. Bueno, estos ya son como los resultados más significativos en cuanto a partículas únicamente. Entonces, en la parte superior izquierda de la diapositiva ven ustedes cómo contaminan en cuanto a material particulado de tamaño 2,5 micras y menores los vehículos livianos y las motocicletas.
¿sí? Con diferencia la pickup diésel, aunque iba con B10, o sea, aquí en Colombia por ley hay que usar 10% de biodiesel y 90% diésel, estaba emitiendo el orden de, fíjense acá, 28,9 miligramos de PM2,5 en un kilómetro de recorrido. Es decir, una 10 veces más que los vehículos particulares o taxis, ¿sí? Unas 10 veces más. Y más o menos 160 veces más que un vehículo de ciclo Otto en gasolina de inyección directa, de última tecnología, para el momento de la prueba, el que emitía apenas 0,18 miligramos por cada kilómetro. Y fíjense, 320 veces más emite una camioneta de estas que una motocicleta Euro 3 de inyección electrónica, que no llega ni a 0,1 miligramos por cada kilómetro. De todas maneras, esto no es para saltar de la dicha, porque encontramos que el problema con estos que emiten muy poquita masa podía estar, y como lo vimos luego, en el número de partículas, que es un contaminante criterio muy importante actualmente en el mundo. Luego en la parte inferior derecha de la diapositiva les muestro los resultados de los factores de emisión en PM2,5 primario. Esto es primario porque en el tubo de escape de los vehículos que medimos. Y tenemos dos campeones en contaminación, que fue una volqueta del año 95 y un camión del año 93. Desafortunadamente, estos dos viejitos están emitiendo más de 5,7 gramos, eso parecía que andaran con carbón sus camiones, por cada 1 kilómetro que recorren. Y esto ya llama la atención. ¿Sí? Aquí hay unos que llamamos ya grandes contaminadores, donde le fijamos la atención a nuestra autoridad ambiental. Y de hecho tomó algunas medidas la autoridad sobre esto. En servicio de pasajeros, pues 4 buses. Medimos unos viejitos y unos nuevos, y aquí se observa, fíjense, uno viejito emite 1,5 gramos de PM2,5 por cada kilómetro recorrido, frente a uno nuevo que se queda como en 190 miligramos por cada kilómetro recorrido, casi 10 veces menos. Es decir, aquí se ve un efecto de la tecnología muy marcado, como también se ve en los camiones. Miren, por ejemplo, un camión, este es un camión Euro 5 de 10 toneladas de capacidad, y compárelo con este de las mismas 10 toneladas, es decir, 20 veces menos material particulado, un camión de estos nuevos, ¿sí? Y la volqueta lo mismo, casi 50 veces menos que la volqueta viejita en términos de masa de material particulado. La pregunta que uno se hace a continuación es, bueno, a ver, nuestra autoridad local, así como la nacional, está utilizando los factores de emisión obtenidos a partir de modelos, y creemos que el más acertado, sobre todo por la tipología, las características de los vehículos, es el IBE. El IBE se hizo en 2008 y midió en 5 continentes y fueron datos medidos. Y en ciudades pues como Nairobi, por ejemplo, o algunas ciudades asiáticas con alta congestión vehicular, muy parecidas a lo nuestro, aquí en Latinoamérica. Entonces tiene mucho sentido usar el IBE. Pero miren nuestros resultados, son los datos verdes, comparado con los datos que provee el IBE, o incluso con los que provee el COPERT de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Están francamente muy lejos. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un bus Euro 4 de 5.220 metros cúbicos. Esto fue lo que medimos nosotros a bordo, y lo que propone el IBE es un valor de factor de emisión que es 20 veces más bajo, del orden de 20 veces más bajo. Y así, si comparamos cada familia. Y ya ni qué contar con estos grandes contaminadores, estos vehículos que desafortunadamente hay muchos circulando todavía en nuestro país realmente. ¿Sí? Nos dimos cuenta de que definitivamente urgen políticas para desmotivar el uso de autos, de carros y de motocicletas grandes contaminadores, así como de camiones y volquetas grandes contaminadores. Eso está claro. Fíjense aquí un ejemplo. Esto, cualquier número por 10 a la 12 en nuestro sistema, por lo menos en Colombia, en Latinoamérica en general, significa billones, billones, o sea, millones de millones, ¿no?
Este es un vehículo de apenas 1 litro de cilindrada. Aquí están las características. Un vehículo Chevrolet Sprint monopunto de 1000 cm3 del año 2001, y fíjese que emitía del orden de 3 billones de partículas por cada kilómetro que recorría. ¿Sí? Esto es bárbaro, pues uno se queda asustado. Pero cuando se habla de los diésel, es un orden de magnitud más alto, es decir, del orden de decenas de billones de partículas por cada kilómetro recorrido. Y uno esperaría que las motocicletas contaminaran un poquito, pues al fin y al cabo son motores muy pequeños, y las que medimos nosotros estaban entre 100 centímetros cúbicos y la de más cilindrada era 200 centímetros cúbicos, puesto que son las que más circulan en nuestra región. No obstante, nos llevamos la impresionante sorpresa de que una motocicleta de solo 125 centímetros cúbicos podía emitir 5 billones de partículas más, de tamaño 2,5 micras o menos o menores, que un auto viejo por cada kilómetro recorrido. Es decir, esto ya llama la atención también sobre algunas motocicletas, ¿no? No es solamente la cilindrada, sino que también influye pues, otros elementos, el que esté quemando aceite, el estado de mantenimiento, y decir de antemano que todos estos vehículos tenían certificación de haber pasado el CDA, o sea, el Centro de Diagnóstico, la inspección técnica periódica que se le hace a los vehículos, estaban aprobados. Ya concluyendo entonces, para más bien dejar espacio a la discusión con ustedes, a la conversación, encontramos con un trabajo de ingeniería que habían elementos claves aquí para renovar el parque antiguo, que no consideramos viable proponer un pico y placa, es decir, una restricción de movilidad permanente, como la tienen los vehículos particulares, para los vehículos diésel. Lo veíamos inviable porque China mostró que no es un buen ejemplo. Y lo que pasa es que se atomizan. En vez de usar un vehículo grande, pues entonces se usan 4 pequeños con diferentes números de matrícula, y eso se vuelve definitivamente inviable desde el punto de vista de congestión. Luego, pues también propusimos elementos para un programa de autorregulación empresarial, están ahí en el informe. Y lo más importante, y esto surgió ya una tercera fase, dio lugar a este proyecto, es un distintivo ambiental, una especie de etiquetado, unos sellos ambientales para los vehículos que contaminaban menos. Ya les voy a contar de qué se trata. Y adicionalmente, emitimos un borrador de resolución metropolitana de norma de control de emisiones para vehículos que es mucho más estricto del que se tiene a nivel nacional, a nivel de Colombia. Es decir, proponíamos ir más allá de la resolución 910 de 2008 actual, y eso está pues en este momento en manos de la autoridad ambiental. Encontramos unos números francamente aterradores y asustadores. Emitimos 2.500 toneladas al año, es menos que un 5 aproximadamente, en el Valle de la Urrá. 25.000 toneladas año de NOx y unas 250.000 toneladas año de monóxido de carbono. Son datos escalofriantes realmente, solo por fuentes móviles. Bueno, adicionalmente, y esto nos llevó a una tercera fase de este proyecto que no había sido pensada, pero que pues, la autoridad ambiental, cuando presentamos los resultados, consideró que deberíamos ir más allá, y lo hicimos. Y es que, si ustedes ven acá, está subrayado que para vehículos del año 2015 y posteriores, donde hay un límite de opacidad por ley de 47,5% de opacidad, el 100% cumplían la opacidad sin problema. Es decir, de las bases de datos que nos dio el área metropolitana, de los CDAs, todos cumplían, los de menos de 5.000 centímetros cúbicos, los demás de 5.000 centímetros cúbicos. Aquí empezamos nosotros a ver que había una falla en la ley o una falla en los equipos, y resulta que las dos cosas se dieron. La falla en la ley en Colombia la vemos por el lado de que se pegaron de la traducción de la norma estadounidense de la VAR 97, que sugiere medir opacidad estándar. La ventaja que tiene eso es que permite que uno use, digamos, opacímetros de diferentes longitudes, de 200, 215 y 430 milímetros.
de viaje de la luz del sensor al receptor, del emisor al receptor. La desventaja es que eso queda como función del diámetro en el tubo de escape y se presta pues a temas de corrupción en los resultados, es la desventaja que tiene. Nosotros entonces propusimos en esa ley a la autoridad ambiental que exigieran el coeficiente de extinción de luz, K, en lugar de la opacidad, y en función de la tecnología del vehículo como una, digamos, como una medida transitoria para ir realmente a una prueba más exigente, que es la que les vamos a proponer a continuación. ¿Y cuál es más exigente que la opacidad? Es contar las partículas. ¿Por qué no sirve esta medida con los opacímetros actuales? Todos cumplen, aunque sean Euro 4, fíjense, todos estos vehículos son Euro 4 en Colombia, y con más razón si es Euro 5 y todavía más si es Euro 6. No servirían por varias razones. En primer lugar, porque digamos que las partículas de los motores diésel modernos son tan pequeñas, normalmente debajo de los 300 nanómetros, que entonces hacen que el haz de luz no los vea. Y como no los ve, pues entonces siempre va a dar que no hay ningún problema, entre otras dificultades que tienen esas técnicas. De manera que nosotros propusimos una nueva, digamos, técnica de inspección técnica periódica de vehículos. Y eso quedó como en las recomendaciones del informe final de esa fase 2. Y el muy entusiasta, realmente el director que había en ese momento en el área metropolitana nos dijo, siga adelante, por favor, profesor, siga adelante con el proyecto en una fase 3, digámosle así. Entonces nos fuimos y tomamos 136 vehículos diésel de la región y lo que hicimos fue medir en simultáneo la opacidad del humo de acuerdo a la resolución 910 de 2008, que obliga a que sea con 4 picos de aceleración libre a velocidad gobernada a fondo, como lo pide la ley, y simultáneamente medíamos con nuestro equipo la concentración del número de partículas por cada centímetro cúbico y nos llevamos esta sorpresa. En primer lugar, opacidades muy altas, superiores al 30%, saturan el equipo que teníamos nosotros. O sea, como era el chorro de humo que lo saturaba. Y cuando no lo saturaba, sucedía que o para opacidades bajas teníamos concentraciones desde muy bajitas hasta muy altas, con lo cual no es representativa la opacidad de la concentración de partículas, que finalmente es lo que afecta a nuestra salud, como tampoco hay una relación unívoca entre la concentración y la opacidad, porque fíjense acá, por ejemplo, para una concentración constante existían varias opacidades, de manera que no hay una relación entre opacidad y número de partículas. ¿Y qué es lo que verdaderamente importa a la hora de la salud? El número de partículas. En virtud de eso, no sabíamos qué hacer realmente y teníamos la presión encima de que debíamos dar una solución a esto, dar una propuesta concreta técnica. Se nos apareció la Virgen y fue un trabajo que hizo TNO. TNO es un instituto de investigación muy prestigioso de Holanda y ellos venían haciendo todo un trabajo de conteo de partículas en vehículos de última tecnología en Europa, que son Euro 6, para detectar cuando habían fallos en los filtros de partículas diésel, que se llaman DPFs. No solo fallos porque se quebrara el monolito cerámico del DPF, sino porque mucha gente, sobre todo jóvenes, rompen el monolito y dejan solo la carcasa para tener más potencia de aceleración en el vehículo. Y eso, como ya les mencioné, un opacímetro no es capaz de detectarlo. Entonces ellos habían hecho unos informes que los encontramos en internet y nos sirvieron mucho porque teníamos estos datos de las mediciones que habíamos hecho con esas empresas, ¿sí? Que son los factores de emisión de PM2,5, tanto en masa como en número, y los correlacionamos con lo que proponía TNO, que es la concentración de las partículas en masa o en número al ralentí, en un ralentí caliente del motor, que dure 60 segundos. Cuando cruzamos esos datos, nos damos cuenta de un resultado maravilloso, y es que los mejores vehículos medidos, los que menos emitían, estaban por debajo de 2 millones de partículas
todos los que habíamos medido en ese ralentí caliente. Y además estaban por debajo de 5 miligramos por cada metro cúbico. Cuando aplicamos esos dos umbrales a la base de datos de 136 vehículos medidos, nos damos cuenta de que hay algo muy interesante. Únicamente cumplen 19 criterios de número, 19 están por debajo de 2 millones. Y otra cosa bien interesante nos dimos cuenta, y es que no solamente es un tema de número, sino también de masa. Por ejemplo, fíjense, estos tres vehículos de acá emitían menos de 2 millones, pero emitían piedras, figurativamente hablando. Es decir, partículas muy grandes, muy pesadas, pero muy pocas. Son vehículos de tecnología antigua. Y estos por el criterio de masa no pasarían tampoco, porque dan opacidades altas a pesar del bajo número. Entonces cogimos esos dos umbrales, que son 2 millones y 5 miligramos, y lo aplicamos a un piloto en el que nuevamente nuestros grandes aliados al proyecto se nos une, Ecopetrol, y aquí está, supongo que está conectado en esta charla José Luis. Muchas gracias, José Luis Sarmiento. Y Sandro nuevamente se nos unen acá. Ellos traen su equipo, que es un equipo de impactador eléctrico de baja presión, NELPI, de 14 impactadores, y ellos tienen una de las estaciones de medición y la otra con nuestro equipo de medición, que es por descarga eléctrica en una corona. Es un solo impactador en lugar de 14. Y nosotros estamos en la otra estación. Entonces los vehículos entraban, aquí ven por ejemplo un tractocamión, un cabezote, y se le medía la concentración de partículas. ¿Por qué se hizo esto? Porque nuestra autoridad ambiental vio la posibilidad de que si un vehículo, un camión, a pesar de ser diésel, era poco contaminante, pues se le debería dar el beneficio de que en un periodo crítico, de un episodio de estos críticos de contaminación ambiental, pues no se le restringiera su circulación. Y eso desde el punto de vista económico para el gremio del transporte digamos, es un estímulo muy importante para ellos, para su actividad económica. Entonces, efectivamente, estos fueron los distintivos o sellos ambientales que diseñamos. Tenían un código QR e iban a una base de datos en un servidor del área metropolitana. Y aquí ven ustedes dos vehículos que aprobaron y se les pone en el parabrisas ese distintivo, de manera que cuando los pare la policía de tráfico en carretera, pues el policía de tráfico leyendo con el código QR ve una foto parecida a esta, donde se dice el número de partículas que cumple y que tiene un permiso especial para circulación. Esto también estaba vinculado a cámaras de tráfico, de manera que no necesariamente era el policía de tráfico, sino que se sabía por la matrícula si el vehículo había sido autorizado o no. Y estos ya son los resultados, ya con esto termino. Estos resultados son interesantes. Invitamos a 2.130 vehículos de diferentes empresas de transporte de la región. Solamente pudieron asistir 1.547, es decir, el 73%, quizá por ser la primera prueba piloto, no les interesó un poquito, después ya sí vieron la importancia del tema y ahora van a ver las consecuencias de eso, pero en ese momento, pues por diferentes razones, solo nos llegó el 73%. Y de ellos, 772 aprobaron y 775 fueron rechazados. Pues desafortunadamente los más viejitos somos los que llevamos del bulto siempre. Y aquí efectivamente fue casi el 90% la tasa de rechazo de los viejitos, de los menores al año 2000. Sin embargo, fíjense, hubo 16 de 143 que pasaron la prueba. Voy a poner por allí. Vale. Luego, otra cosa interesante son los vehículos nuevos. Fíjense que estos eran modelos de 2019-2020 y de ellos el 14% no aprobaron. Y ya, pues entonces fíjese que finalmente un proyecto de ingeniería sí llevó efectivamente a sustento técnico a nuestros políticos para tomar medidas, digamos, por lo menos basadas en la ciencia y en la ingeniería.
En este caso, nuestro anterior director tomó la iniciativa y buscó con la banca multilateral y local préstamos para renovar 3.500 camiones a contaminantes, a combustibles limpios. Además, pues se hizo restricción de movilidad selectiva por subsectores de vehículos según tuvieran sello o no, y sobre todo pues en las zonas urbanas de aire protegido de la región. Incorporamos un nuevo contaminante criterio para las pruebas técnicas de inspección periódicas de vehículos diésel basado en el número de partículas. Ayudamos al programa de autorregulación empresarial de la región y como 5, que no lo puse, y muy importante, el punto más importante es que le dimos suministro de datos fiables a nuestro inventario de emisiones local. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, pero también muy particularmente a nuestro querido amigo y colega Alberto Ayala de West Virginia University. Actualmente es el director de la Autoridad Ambiental de Sacramento, en California. Él nos ayudó mucho. Y a nuestro querido amigo y colega Mauricio Oces de Chile. Y a todas las empresas que se nos unieron. Y a la Universidad Tecnológica de Pereira. Muchísimas gracias. Bueno, Muy bien. Start video. Muy Listo. bien, John Ramiro, Ahora muchas estoy gracias. dispuesto. Perfecto, muchas Bueno. gracias. Vamos a entrar entonces con la sesión de preguntas. Ya tenemos varias personas que desean participar. Entonces vamos a empezar con Edgar Salazar. Adelante. Muy buenos días a todos, John Ramiro. Qué bueno Hola Edgar, saludarlos a qué todos. ¿Qué tal? gusto ¿Cómo estás? Edgar, me da mucho gusto saludarte. Gustazo, Bien, bien, qué rico muchas escucharte. gracias. Bueno, lástima, Lo una mismo. sola pregunta, pero permítame hacer trampita y en la pregunta voy a hacer pero que no parezcan dos, ¿cierto? Entonces, bueno, primero un poco preocupado pues por la cifra pues que hay en Medellín, pero bueno, es un tema complejo y aparte, pero sí entiendo mucho y preocupado por las cifras como van en el país, ¿cierto? Precisamente la Sí, pregunta sí. mía va en esa dirección. ¿Han podido hacer pruebas? Supongo, pues obviamente por las dificultades de la pandemia, pues supongo que no, pero no sobra preguntarte si han podido hacer pruebas que validen efectivamente el efecto que tiene el parque automotor en un día común y corriente versus un día de pandemia. Entonces, no sé si tienes cifras o de manera general con los medidores que ya tenían instalados, si tienen alguna medición. Y permítame, Nelly, que no puedo dejar el tema de vehículos eléctricos. ¿Cómo ha estado la proyección? ¿Cómo les fue con los taxis que sé que entraron a Medellín? Y Sí. la proyección en mercado y en estaciones de carga de vehículos eléctricos. Muchas gracias, John Ramiro. Bueno, Edgar, me alegra tu salud y que por lo que veo que estés bien tú y todos los tuyos. Gracias. Mira, Edgar, con respecto a tu primera pregunta, pues no tenemos de fuentes móviles resultados de medidos durante pandemia para compararlos con antes de pandemia, pero sin lugar a duda tienes toda la razón. Cuando tú afectas el patrón de movilidad, es decir, el ciclo de conducción, afectas directamente el factor de emisión. Lo que sí te digo es que nos pasó al comienzo del confinamiento obligatorio en marzo, que hubo unos días en los que el área metropolitana tuvo los índices de calidad del aire más beneficiosos de los últimos 20 años, más bajitos. Estamos todo el mundo celebrando, felices de, bueno, de estar confinados porque nos dimos cuenta lo que afectábamos nosotros la calidad del aire con nuestra actividad. Eh, Desafortunadamente, a la siguiente semana de estar celebrando y sin vehículos en movimiento, nos pasó lo que a Bogotá y que a Bucaramanga. Y fue que de un momento a otro se dispararon nuevamente las redes de monitoreo de PM2.5. Entonces encontramos que obedecía a que la dinámica atmosférica nos había traído las plumas de los grandes incendios forestales del Amazonas y de Venezuela, y que coincidía también con la periodo de quemas agrícolas para cultivo. Y ahí fue que nos dimos cuenta que luego además, desafortunadamente, se combinó con que llegaron las arenas del Sahara y fue un desastre. Tuvimos un par de semanas desastrosos en todo el país. En general fue una situación de todo Colombia. Bueno, y con respecto a tu segunda pregunta,
Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien con el tema eléctrico. Este nuevo alcalde, que es un chico joven egresado nuestro, y que ojalá se recupere que salió positivo en el COVID. Daniel ha estado muy en pro de continuar. Nosotros tenemos un plan integral de gestión de calidad, que es una línea de ruta que es independiente de la administración de turno. Es una hoja de navegación que nos lleva a cumplir con metas a 2030. Y sí, las ha cumplido igual y quizá menos que Federico Gutiérrez, pero de todas maneras tienen el radar la electrificación. Y con los vehículos eléctricos nos ha ido bien. La gente le gusta tomar esos taxis, no tienen problemas en pendiente y bueno, hasta el momento la información que tengo. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna más? Sí, tenemos varias. Ah, qué Seguimos bien. con, seguimos con Daniel Cordero. Adelante, Dani. Daniel, qué Eh, alegría. ¿Qué tal, John Ramiro? Buenos días, un gusto saludarte. Igual a Hola, los lo amigos mismo y amigas digo. de Relieve. John Ramiro, siempre un gusto escucharte, siempre se aprenden muchas cosas y se ven datos interesantísimos y Muchas preocupantes. gracias. Eh, Sí. yo tengo igual dos preguntas rápidas. La primera es acerca de cómo fue el acercamiento para lograr esa hoja de ruta y comprometer a las autoridades, porque acá en Ecuador la experiencia ha sido muy, muy complicada de lograr ese compromiso, ese acercamiento con las autoridades para que este plan eh, dure independientemente de quién esté en el gobierno. Eso por un lado. Y por otro lado, tal vez nos podrías contar un poco de la calidad de combustibles que tienen en Colombia. Sabemos que el tema del azufre es un factor que influye muchísimo en el material particulado. Acá en Ecuador, te comento, la calidad primero es variable, porque nosotros tenemos refinerías, pero se importa combustible, entonces la calidad en cuanto a azufre y gomas, etcétera, etcétera, es variable, no siempre es la misma. Entonces tenemos un combustible que un día puede estar con 40 partes por millón de azufre en diésel y la otra semana puede estar con 200 partes por millón. La norma aquí dice que debe tener menos de 500 partes por millón, entonces es todavía muy, muy permisible. ¿Cómo está Sí. la calidad de combustibles allá en Colombia? Y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Daniel, por tu pregunta. Mira, antes, un amigo mío muy querido que, por cierto, va a estar presente en un seminario, me contó que lo invitaron, me aclara que definitivamente la movilidad, esta es para Edgar, para complementar la respuesta, durante la pandemia cayó al 80% en esa semana en esas 2 semanas del 15 de marzo al 30, bajó al 80%. Hoy en día ya se ha recuperado y ronda entre 20 y 30% por debajo de lo normal. Y sin embargo, la calidad del aire, los indicadores están bien, o sea, están muy bien, por debajo de 25 miligramos, microgramos por metro cúbico. Esa información para Edgar. Bueno, la pregunta que tú haces, Daniel, para quienes no conocen a Daniel, vive en una cosa cercana al paraíso, que es Cuenca, en Ecuador, una ciudad preciosa. Y nuestra experiencia fue muy positiva cuando, eh, digamos, gente de la academia muy destacada llegó a la dirección de nuestra área metropolitana. Y es una cosa que ha sido repetitiva a lo largo de los últimos años. Cuando un académico llega a estos cargos directivos, pues es más sensible a esto. Y por fortuna tuvimos hasta hace muy poco un director muy destacado, el doctor Eugenio Prieto Soto, que lo invité, ojalá estuviera conectado, pero Eugenio fue un hombre que puso la salud en el centro como eje articulador para tomar cualquier decisión de gobierno. Entonces, cuando tú pones la salud en el centro, apoyado en la ciencia, fortaleces políticamente cualquier trabajo que se pueda hacer en bien de la calidad del aire. Y ellos tuvieron un apoyo inmenso de la Universidad Pontificia Bolivariana para hacer ese PIGECA nuestro.
y la Universidad Pontificia Bolivariana pues hizo muchísimas actividades de consulta a expertos nacionales, consulta a expertos internacionales, reunión con gremios. Hubo, digamos, una interacción muy fuerte previa a emitir ese plan integral de gestión de calidad del aire, donde todos nos sentimos en la región dueños de ese, empoderados de ese plan, digamos así. Entonces fue una cosa que se ha fortalecido y que uno lo ve con el cambio de la administración. Por ejemplo, el nuevo director, el doctor Juan David Palacio Cardona, siguió en la línea de estos proyectos de fortalecerlo. Y ahora mismo, pues acabamos de ser convocados para darle continuidad a esta prueba, a este cambio en la prueba de inspección técnica periódica de vehículos diésel en la región. Ya desafortunadamente, pues no vamos a poder contar con Ecopetrol, pero sí con una empresa de los Estados Unidos que se llama TSI, que nos puso un equipo de conteo de partículas por condensación con el que vamos digamos, a reemplazar esa estación que tenía Ecopetrol para enriquecer esa base de datos y darle una pauta a la ley local, por lo menos, del conteo de partículas de nieve. Entonces, eso es lo primero. Y en tu segunda pregunta, Colombia, a través de su empresa colombiana de petróleos, ha tenido, digamos, un compromiso muy estrecho en mejorar la calidad del combustible diésel. Lo ha logrado. Nosotros, a través de una persona muy bella y técnicamente muy sólida que está conectada hoy, que es el doctor Carlos David Beltrán, siendo director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, nos contrató a la Universidad de Antioquia para hacer un seguimiento desde el año 2014 hasta 2018 de la calidad del combustible diésel en Colombia. Y nos dimos cuenta de que estábamos todo el tiempo por debajo de 50 partes por millón en todo el país, y particularmente en Medellín, que teníamos la presión ambiental por ser un cañón con una contaminación pues más alta, o por lo menos mejor medida, digámoslo así, diría yo, que el resto del país, modestia aparte. Logramos tener un combustible diésel de mejor, digamos, de mejor calidad desde el punto de vista de contenido de azufre, pero ya Sandro nos va a contar en su ponencia, y es un registro histórico que tiene desde el año pasado, más o menos junio, el país entero está por debajo de 10 partes por millón en contenido de azufre, de combustible diésel debajo de 10. No obstante, a ellos le pusieron un poco la soga al cuello. El gobierno nacional, a través de un COMPES, que es un documento de política pública, el COMPES 3943, emitido en el año 2018, en el que le trazaron una línea de tiempo para bajar el azufre, pero ellos se adelantaron. Para el 1 de enero del año que viene, de 2021, ellos deben estar por debajo de 25 partes por millón de azufre, y ya están en 10, o sea que con seguridad van a cumplir. Y eso va a permitir entonces, Daniel, que Colombia empiece la importación de vehículos Euro 6 ya. De hecho, ya los tenemos varios en el país. Es una buena noticia. Pero tiene que haber un compromiso político y digamos, en primer lugar, todos estos proyectos técnicos requieren inicialmente una venia desde lo político. Así es como se da finalmente esto. Más preguntas, yo voy a ser más concreto en las respuestas para adelante, para atender más Muy respuestas. bien, sí, nos quedan 5 minutos más, entonces es posible que algunas de las personas que desean hacer preguntas ya no alcancemos. Perfecto. La otra persona que tiene un comentario, entiendo, es Melissa. Hola, sí, ¿cómo estás? Doctor John Ramiro, muchísimas gracias por toda la presentación. Hola. Muy amable por todo. Yo tenía más Gracias. que todo un comentario, frente a las motocicletas, y si bien pues una motocicleta, como tú lo dijiste, emite 300 veces menos que una camioneta, creemos que es importante también entonces identificar la proporción de motocicletas, o sea, el tamaño de la flota que hay en el Valle de Aburrá frente a este tipo de vehículos, o sea, versus el tamaño de la flota de camionetas y la distancia promedio que recorren a cierto tiempo determinado para identificar la importancia o no dentro de las emisiones del territorio. No sé si eso fuese importante, pues porque puede pasar que las motocicletas, dada la cantidad que se encuentran circulando, tengan una influencia aún más relevante sobre las emisiones del territorio. Entonces, ahí más como el comentario sería como una pregunta, y es si hay forma de medir y comparar ese impacto
y si se tiene o se ha tenido en cuenta o contemplado para próximos proyectos. Muchas gracias. Muy buena, Melissa. Muy buena tu intervención, tu pregunta. Te lo agradezco inmensamente. Gracias. Y tienes toda la razón. En este momento tenemos 850.000 motocicletas circulando en el Valle de la Aburrá. Entonces, si tú miras nuestro inventario de emisiones, ubica las motocicletas sobre el tercer o cuarto lugar. Porque a pesar de ser 850.000, ellas recorren en promedio entre 12.000 y 15.000 kilómetros año y tienen una tasa de renovación altísima. Se renuevan muy rápidamente, no hay tantas motocicletas viejas. Entonces, cuando tú comparas eso versus muy pocos camiones, pero que están emitiendo miles de veces más masa de partículas, entonces ya el camión y las volquetas viejas adquieren el protagonismo. Pero efectivamente nosotros lo que hicimos fue proveerle al área metropolitana el factor de emisión por motocicleta. Y ya ellos lo introducen dentro del modelo donde se tiene en cuenta el número de vehículos, digamos, el recorrido de esos vehículos, el envejecimiento de la flota, etcétera, etcétera, con los elementos que conforman pues, el inventario de emisiones. Espero haber dado respuesta, Melissa, a tu pregunta. De todas formas, nosotros tenemos ahora mismo una tesis de maestría de un chico que debe estar conectado aquí mismo, que es Javier David Londoño, y Javier está haciendo mediciones en ruta con el apoyo de 2 empresas locales de motocicletas, Yamaha, que nos prestó una motocicleta que instrumentamos, y AKT también. Y hemos medido diferentes tecnologías, Euro 3, con carburador o con inyección en real. Y esos resultados van a salir muy brevemente también, en conducción real. Muchísimas gracias, John Ramiro, muy amable. Muy bien. Bueno, Melissa. Muchas gracias. Entonces, por tiempo ya nos queda espacio para una pregunta adicional y le damos la palabra a Felipe. No me demoro mucho. Bueno. Básicamente, la pregunta está relacionada con la forma en la que ustedes estimaron el factor de emisión o el índice de emisión versus lo que eventualmente puede entregar el IBE o puede entregar el Copper. Y la pregunta es entonces, ¿cuáles cree usted que son, digamos, esas diferencias entre el modelo planteado por IBE o por Copper respecto al proceso que ustedes siguieron y cómo se podría, digamos, mejorar ese cálculo al utilizar el modelo IBE o Cooper? Muy bien, muy bien. No me esperaba una menos de ti, una pregunta tan difícil de responder, Luis. A ver, en primer lugar, yo parto de una premisa. Yo le creo a lo que medimos, que es esto que ves en la parte de abajo. Lo medimos con mucho rigor, con una confianza estadística muy alta y con muchos ojos encima de gente muy rigurosa. El equipo de Ecopetrol fue demasiado riguroso. Ellos sacaron los cálculos por separado. Nosotros teníamos los datos y los sacamos por separado y al sentarnos juntos vimos que había una coincidencia perfecta en estos resultados. Entonces yo le creo a lo que medimos. Yo tengo una teoría inicial para esto y es que el IBE, ten en cuenta que el IBE fue desarrollado en 2008. Entre 2006 y 2008 fue cuando Mauricio y su equipo, Jimmy Lenz y los demás que estaban ahí, hicieron la campaña de medición alrededor del mundo, en los 5 continentes. Entre ellos Nairobi, me parece que estuvo dentro de las ciudades que ellos midieron. Y para entonces no habían PEMS de partículas, no lo sabían. De manera que el IBE lo que hace es una especie de correlación interna para sacarlas. Se imagina cómo a partir de emisiones de HC puede reflejarse el cálculo de las partículas, porque no había PEMS en 2008 para medir en tiempo real partículas en vehículos en conducción real. O por lo menos el IBE no los usó. Nosotros ya, por fortuna, pues una tecnología muy reciente y pues que la usamos con un equipo de CATI, pudimos medirlo. Entonces yo considero que lo nuestro es mucho más confiable, 1. Y 2, de todas maneras, la mayoría de ciudades en el mundo tienen patrones de conducción muy distintos.
pero además lo más importante es la topografía de nuestro valle. Todos estos factores de emisión nuestro fueron hechos con pendientes medias que variaban de 0 a 6,5%. Entonces, cuando tú tienes tu vehículo subiendo, ya el factor de emisión no es el mismo que cuando lo tienes en una ciudad llana, aunque los patrones de tráfico no se parezcan. Entonces, yo por eso creo y pongo las manos en el juego por nuestros resultados. Y lo mismo pasa con el Coppert. Una de las dificultades inmensas con el Coppert y con el MOVES incluso es que la flota de vehículos que hay en Europa y en Estados Unidos ni de lejos se parece a lo que tenemos en este momento en Latinoamérica. Y más que Latinoamérica, porque en México y Monterrey yo sé que sí, por la influencia que tienen de Estados Unidos, pero nosotros en Colombia nuestra flota no se parece, por eso no estoy de acuerdo en usar ninguno de esos dos modelos y pienso que lo más correcto, como lo sugiere el mismo equipo IBE al final del informe, es, por favor, mientras puedan medir localmente, miden. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, un abrazo muy, 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 muy especial para todos nuestros asistentes. Les deseo mucho bienestar, pero sobre todo muy buena salud y buen estado de ánimo en este periodo sombrío que nos está afectando al planeta entero. Ojalá que ninguno de ustedes ni los suyos se vaya a contagiar con este COVID y que si les llegara a pasar desafortunadamente, pues que se alivien y se mejoren. Muy especialmente un abrazo muy sincero al creador de esta red, a una persona altruista, un ingeniero íntegro que admiro y aprecio mucho, a José Ignacio Huertas, profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano. José, un abrazo sincero y gracias, como siempre te doy. Y adelante, porque esta red hay que sacarla adelante. Vamos para adelante. María Elena, a ti un abrazo y gracias. Muchas gracias, John Ramiro, por tu tiempo, por tu excelente presentación. Una disculpa para las personas que tenían más inquietudes. Entendemos que es un tema bastante interesante y que genera mucha discusión, pero bueno, dado el tiempo no nos dio. Pero muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y que tengan un buen día.